La casa de los Alcázar se está muriendo, dijo. Si no te casas con el señor de la Torre, perderemos todo lo que tus padres dejaron. Mis primas se rieron. Mis tíos ya habían firmado los papeles. Los antiguos aliados de mi padre bebían vino en el salón y hablaban de mí como si fuera un mueble que necesitara ser trasladado a una casa más fuerte. Sofía ni siquiera puede llevar un libro de contabilidad, dijo uno de ellos. ¿Qué se supone que va a hacer con toda una hacienda? Sonreí. Durante 12 años, les dejé creer que era inútil. Durante 12 años, pasé mis mañanas durmiendo en los jardines y mis noches averiguando quién había pagado por el asesinato de mis padres. Y esa noche, el hombre que sostenía el contrato de matrimonio cometió su primer error. Sacó del bolsillo el reloj de plata de mi padre. Firma, dijo, o tu pasado será enterrado contigo. Me levanté lentamente. Todo el mundo se rió hasta que dije, qué extraño. El reloj que tienes en la mano se detuvo a la hora en que murió mi padre. Dime, señor de la Torre, ¿cómo lo tomaste de su muñeca antes de que encontraran el cuerpo? La risa se apagó tan rápido que hasta la vela pareció avergonzarse. Los dedos del señor de la Torre se apretaron alrededor del reloj. Era una cosa hermosa, incluso después de 12 años en el bolsillo de un asesino. De plata, estrecho, antiguo, con el escudo de los Alcázar grabado en la tapa. Un halcón con las alas extendidas sobre una llave. Mi padre solía dejar que lo sostuviera cuando era pequeña, advirtiéndome que solo podía tocarlo con las manos limpias y con intenciones honestas. A los 8 años, había pensado que las intenciones honestas significaban no robar galletas antes de la cena. A los 20, sabía más. El reloj no hacía tic-tac. No había hecho tic-tac desde las 11:43 de la noche en que don Ricardo Alcázar murió. El comedor de la hacienda Alcázar se quedó en silencio a nuestro alrededor. 32 invitados, 6 abogados de familia corruptos, 3 banqueros que habían fingido no darse cuenta de las cuentas robadas, 4 de los antiguos aliados de mi padre que me habían abandonado en el momento en que me volví más fácil de manejar que de proteger. Mi tía, doña Isabel Alcázar, de pie junto al vestido de luto que había elegido para mí, como si la viudez pudiera confeccionarse a medida antes del matrimonio. Mi tío Fernando Alcázar, el hermano menor de mi padre, con el sudor acumulándose bajo el cuello de su camisa. Mis primas, Jimena y Paulina, llevando las joyas de mi madre como si los diamantes olvidaran a su dueña. Y el señor de la Torre, el hombre con el que querían casarme antes de la medianoche. Él se rió primero. Por supuesto que lo hizo. Los hombres poderosos se reían cuando necesitaban un momento para decidir si el miedo se veía mejor como diversión. Sofía, dijo de la Torre, con una voz tan suave como un veneno pulido, el dolor te ha vuelto dramática. La forma en que dijo mi nombre hizo que varias mujeres mayores suspiraran como si yo fuera afortunada. El señor de la Torre era guapo de una manera costosa. Todo guantes limpios, sonrisas medidas y una voz entrenada para sonar gentil en los salones públicos. Me había enviado flores cada primavera durante 4 años. Lirios blancos siempre, flores de luto disfrazadas de cortejo. Se acercó y bajó la voz lo suficiente como para parecer íntimo, pero no tanto como para que la mesa no lo oyera. Estás asustada. Es natural. Nadie espera que entiendas la carga de una hacienda tan grande. Sus dedos rozaron el contrato. Solo tienes que confiar en las personas que saben más. Ahí estaba, el guante de terciopelo sobre la garganta. Doña Isabel se movió a mi lado con una mirada de fingida preocupación. Me puso una mano en el hombro, como siempre hacía cuando había testigos y los moretones serían inconvenientes. Mi pobre niña, dijo. Siempre te han abrumado los asuntos serios. Nadie te culpa. Por eso hemos arreglado esto. El señor de la Torre está dispuesto a asumir la responsabilidad por ti. ¿Responsabilidad? Había escuchado esa palabra cada vez que Isabel me quitaba algo. El tocador de mi madre se convirtió en responsabilidad de Jimena. La biblioteca de mi padre se convirtió en responsabilidad de Fernando. Mi asignación se convirtió en responsabilidad de Isabel. Mi herencia, aparentemente, necesitaba la responsabilidad de un esposo antes de la medianoche. Uno de los antiguos aliados de mi padre, el señor Perea, levantó su copa con una sonrisa perezosa. Doña Isabel tiene razón.
Una joven no debería estar enterrada en libros de contabilidad e informes mineros. Deja eso a los hombres con cabezas más firmes. Otro hombre se rió entre dientes, o al menos a alguien que pueda sumar 3 columnas sin derramar tinta. Jimena se cubrió la boca. A Paulina no le importó. Se rieron abiertamente ahora, envalentonados por el vino y el placer de ver a la inútil de Sofía acorralada en su propia mesa de cumpleaños. Los sirvientes estaban de pie junto a la pared con rostros cuidadosamente inexpresivos. Algunos me compadecían. Otros también se habían burlado de mí, pensando que la crueldad era más segura cuando repetía la opinión de la familia. Bajé la mirada como siempre había hecho. La habitación se relajó. Ese era el truco. La gente mostraba los dientes cuando creía que no tenías ninguno. Basta, espetó doña Isabel. Te estás poniendo en ridículo. El tío Fernando se levantó a medias de su silla. Estás insultando a tu futuro esposo. Mi futuro dueño. Técnicamente, dije, el contrato total tiene una caligrafía tan delicada para ser una jaula legal. Jimena soltó una risa nerviosa. Tenías 8 años cuando tu padre murió. No puedes recordar el reloj. Me volví hacia ella. Exactamente. Era una niña. Por eso todos ustedes hablaban tan libremente delante de mí. Eso la silenció. Siempre fue fascinante cómo la gente subestimaba a los niños. Pensaban que los cuerpos pequeños significaban memorias pequeñas. Pensaban que si una niña lloraba en silencio en su almohada, no podía oír a los hombres susurrar bajo la puerta de la biblioteca. Pensaban que si miraba fijamente a las muñecas durante las reuniones sobre la hacienda, no entendía la palabra ruta, o deuda, o firma, o espera a que cumpla 20 años. Estaban equivocados. Los niños oían todo. Simplemente sobrevivían lo suficiente como para usarlo. Recordaba la noche en que mis padres murieron en fragmentos. No porque el dolor debilitara la memoria, sino porque los adultos seguían intentando reorganizarla después. Recordaba la lluvia contra las ventanas del cuarto de los niños y el chal azul de mi madre sobre mis hombros porque tenía frío. Recordaba a mi padre arrodillándose para darle cuerda al reloj de plata antes de irse, sonriendo cuando le pregunté si el tiempo se cansaba de moverse. Solo cuando la gente miente, había dicho, tocándome la nariz. Por eso tenemos relojes honestos. Recordaba a mi madre, doña Leonor, besándome la frente, oliendo a violetas y al papel tibio de las cartas que había estado sellando. Recordaba a Fernando en el patio de las caballerizas más tarde de lo habitual. Su capa estaba echada hacia abajo, hablando con un hombre cuyos guantes eran negros y cuya firma dejaba una mancha de cera oscura en una nota doblada. Recordaba el olor de esa cera, resina de carbón, ceniza azul. Se había aferrado al pasillo después de que encontraron los cuerpos. Recordaba a Isabel llorando demasiado fuerte en el gran salón, con una mano cubriéndose el rostro mientras con la otra le pasaba algo pequeño y plateado a Fernando. Recordaba a Jimena, solo un poco mayor que yo, deslizándose en la habitación de mi madre mientras todos gritaban abajo. Recordaba haber visto los aretes de perlas de mi madre desaparecer de la bandeja de terciopelo a la mañana siguiente. Sobre todo, recordaba la ausencia del tic-tac. El reloj del estudio de mi padre hacía tic-tac. El reloj del salón hacía tic-tac. El reloj de la cocina hacía tic-tac, pero el pequeño sonido plateado que siempre provenía de su chaleco nunca regresó. Durante 12 años, seguí el silencio. De la Torre deslizó el reloj hacia su bolsillo. Sonreí. No lo guardes. Los muertos no pueden testificar. Pero los relojes, los libros de contabilidad y los hombres codiciosos sí pueden. Su mano se detuvo. El rostro de doña Isabel se endureció. Esta tontería se acaba ahora. Te disculparás con el señor de la Torre, te pondrás el vestido de luto y firmarás el contrato. No. La palabra fue pequeña. Aterrizó como un cristal al romperse. Durante 12 años, había dicho sí, o quizás, o lo siento, tía Isabel. Había derramado el té cuando me pedía que copiara números. Me había quedado dormida en el jardín de rosas durante las reuniones sobre la hacienda. Había fingido confundir ingresos con gastos mientras los banqueros se reían a sus espaldas. Había usado vestidos sencillos,
perdido invitaciones, olvidado presentaciones y sonreído a cada insulto como una niña tonta demasiado inofensiva para odiar. Pero nunca había dicho no con esa voz antes. La voz de la jefa legal de la casa Alcázar llegando temprano. Mi tontería había sido un trabajo duro. Cuando Isabel me pedía que llevárate a las reuniones de la hacienda, tropezaba cerca de la mesa de contabilidad y derramaba agua caliente sobre papeles firmados. La tinta húmeda sangraba de manera diferente a la tinta vieja. Las firmas falsificadas se difuminaban en los bordes equivocados. Las firmas reales mantenían sus líneas de presión. Cuando Fernando se reunía con los banqueros en el estudio, yo dormía en el jardín de rosas debajo de la ventana abierta con una novela sobre mi rostro. Para cuando terminaban de susurrar, sabía que acciones del ferrocarril se habían movido 2 veces, que gerentes de las minas mentían sobre los rendimientos y que abogado prefería sobornos en botones de perlas en lugar de monedas. Cuando los tutores se burlaban de mí por reprobar aritmética, dejaba que corrigieran mis sumas con tinta roja, y luego comparaba sus correcciones con los números en los libros de contabilidad de la hacienda. A los hombres que mentían por dinero les encantaba corregir errores honestos con demasiada agresividad. Cuando los sirvientes repetían chistes sobre la pobre e inútil señorita Sofía, yo sonreía y hacía preguntas en la despensa mientras pelaba manzanas. La gente que te cree estúpida a menudo explica los crímenes lentamente. Y cuando tenía 16 años, envié mi primera carta con un nombre falso a un empleado de banco cuyo hermano le debía demasiado dinero a la Casa de la Torre. Él pensaba que estaba vendiendo secretos a una hoja de chismes. Me los estaba vendiendo a mí. A los 17, había encontrado el monasterio donde se había escondido Tomás Roldán. A los 18, encontré a Belmonte. A los 19, supe que el testamento de mi padre no había desaparecido. A los 20, había aprendido que la paciencia no era debilidad. Era una habitación cerrada llenándose de aceite. Isabel me miró fijamente. La sonrisa de la Torre se desvaneció. El reloj fue comprado a un coleccionista. Nómbrelo. Sus ojos parpadearon. Un coleccionista privado. Qué tímido de su parte. Las transacciones de los de la Torre no son de tu incumbencia. Lo son cuando llevas el reloj testigo de mi padre a 3 pasos de un contrato diseñado para robar mi hacienda. Varios invitados se movieron. La palabra robar siempre incomodaba a la gente rica. No porque no les gustara el robo. Les disgustaba nombrarlo fuera de un tribunal. Isabel levantó la barbilla. Ese reloj es una reliquia, una baratija. Nada más. No, tía, eso es lo que esperabas. Miré hacia las puertas laterales. Hagan pasar al maestro Belmonte. La puerta se movió como si algo la hubiera golpeado. Un banquero dejó caer su copa de vino. La silla del tío Fernando raspó hacia atrás. El rostro de la Torre se quedó quieto. El maestro Belmonte había estado desaparecido durante 9 años. Todos creían que había muerto en algún camino, o de alguna enfermedad, o en la conveniente niebla donde la gente desaparecía cuando sabía demasiado. Pero 3 años antes, mientras todos pensaban que estaba durmiendo bajo el muro sur del jardín de rosas, encontré una vieja carta escondida dentro del escritorio roto de mi padre. Belmonte le había escrito a mi padre 2 semanas antes del asesinato. Mi señor, si el reloj testigo alguna vez abandona su muñeca contra su voluntad, lo recordará. Había seguido esa línea a través de viejos registros de pago, tiendas cerradas, libros de empeño y, finalmente, hasta un relojero ciego que vivía con otro nombre sobre el ático de un fabricante de velas cerca del Canal del Este. Al principio no había confiado en mí. Me había apuntado con un cuchillo de tallar a las costillas y me había llamado una bonita espía con ojos de alcázar. Le había recitado de memoria el grabado del interior de la caja del reloj de mi padre. Para Ricardo Alcázar, quien cree que el tiempo debe responder a la verdad. Belmonte había bajado el cuchillo. Luego lloró sin hacer ruido. Alguien había intentado matarlo después de la muerte de mis padres. Yo lo había escondido mejor. Una habitación alquilada se convirtió en un taller más seguro. Un acta de defunción falsa se convirtió en un escudo. Un pago mensual marcado como hilo de bordar se convirtió en su comida, herramientas, medicinas y supervivencia tranquila. Todos pensaban que la inútil de Sofía gastaba demasiado en listones. Y lo hacía.
Algunos listones envolvían pruebas. Esa noche, entró en el salón de la hacienda Alcázar con un bastón, un estuche de terciopelo negro y la dignidad cansada de un hombre que había esperado años para abrir el reloj de un hombre muerto. Se inclinó ante mí primero, no ante Isabel, no ante de la Torre, ante mí. Mi señora. El salón lo escuchó. Sofía, la tonta Sofía, la inútil Sofía, la Sofía que dormía en el jardín, la Sofía que derramaba el té, había sido llamada mi señora por el hombre que todos creían muerto. Los labios de Isabel se separaron. Se supone que estás desaparecido. Varias personas trabajaron duro para lograr ese resultado, dijo Belmonte. Me negué. Le extendí la mano a de la Torre. ¿El reloj? No se movió. De la Torre era guapo de la manera que les gusta a los retratos, con cabello rubio oscuro, ojos azules fríos y una mandíbula diseñada para la confianza pública. Había pasado años sonriendo en las reuniones de mi familia, enviando regalos, hablándome con gentileza frente a testigos. Había interpretado al paciente y noble pretendiente de una heredera tonta, pero sus dedos permanecían cerrados alrededor del reloj de mi padre. Esa fue la primera vez que el salón vio la verdad bajo el encanto. Él no me quería a mí. Quería mi firma. Miré el contrato abierto sobre la mesa. El contrato total. Si se firmaba antes de la medianoche de mi 20º cumpleaños, convertiría a mi esposo en el tutor legal de mi patrimonio para mi protección. Transferiría la autoridad administrativa sobre la hacienda Alcázar, las minas del norte, los puertos, las acciones del ferrocarril, la bóveda familiar, las joyas de mi madre y todos los activos principales de los Alcázar al señor de la Torre. El testamento de mi padre me daba el control total a los 20 años. Isabel había pasado 12 años ocultando ese hecho detrás de papeles de tutela falsificados, malos tutores, notas médicas falsas y discursos sobre mi incapacidad. Esta no era una cena de cumpleaños. Era un robo vestido con copas de cristal. De la Torre finalmente colocó el reloj sobre la mesa. Belmonte se sentó con lento cuidado. Sus manos temblaban cuando tocó la tapa de plata, pero solo por la edad, no por miedo. Este es el reloj testigo de los Alcázar, dijo. Creado para don Ricardo Alcázar al asumir como cabeza de la casa. No es mágico, es mecánico, químico, exacto. Si el dueño muere violentamente mientras lo lleva puesto, el bloqueo de choque interno detiene el movimiento en el momento de la muerte y sella la cubierta interior contra el toque final. Uno de los abogados se burló. Toque final. Belmonte lo miró por encima de sus anteojos redondos. Huella dactilar, patrón de presión, residuo de trazas. La última persona en quitar el reloj antes de que el cuerpo se enfriara deja evidencia dentro de la tapa de plata. Ninguna manipulación posterior puede reemplazarla. Yo mismo diseñé el mecanismo. Absurdo, dijo de la Torre. Belmonte abrió el reloj. El salón se inclinó hacia adelante a pesar de sí mismo. Dentro de la tapa, la plata se había oscurecido alrededor de una marca preservada. Belmonte colocó una lupa sobre ella. Patrón de cresta de huella dactilar. Masculino, fuerte presión del pulgar en la bisagra. Material traza incrustado en la plata. Cera de sellado negra. Una fórmula de la casa hecha con resina de carbón y ceniza azul. Levantó la cabeza. El reloj se detuvo a las 11:43. Don Ricardo Alcázar murió a las 11:43. Esta huella dactilar quedó bloqueada en el momento en que el reloj fue retirado de su muñeca. Miré a de la Torre. Antes de que los guardias encontraran los cuerpos. Nadie respiró. El rostro de la Torre se volvió frío. Un reloj no es suficiente para condenar a un noble. No, estuve de acuerdo. Por eso traje más. El reloj sobre la chimenea dio las 9:30. 2 horas y media hasta la medianoche. 2 horas y media hasta que el contrato expirara. De la Torre sonrió sin calidez. Tienes un reloj muerto y un anciano. La casa Alcázar es débil. Sus aliados la han abandonado. Sus cuentas se están ahogando. Si no firmas, enterraré esta hacienda en deudas antes del amanecer. Ahí estaba él. No más pretendiente pulido. No más señor gentil, solo hambre con un buen abrigo. Le devolví la sonrisa.
Llegas 12 años tarde para amenazar a la chica que creías que era. Entonces sonó el cristal de mensajes del primer banquero. Miró hacia abajo. Su rostro cambió. Otro cristal sonó. Luego otro. Alrededor del salón, los invitados comenzaron a recibir avisos. Cuentas congeladas, transferencias de tierras revertidas, acciones ferroviarias incautadas, contratos mineros suspendidos, citaciones judiciales, reversiones de embargos de emergencia, movimiento ilegal de activos de los Alcázar marcado bajo la Ley de Protección de Bienes de la Corona. Un abogado se levantó tan rápido que su silla cayó. ¿Qué es esto? Tomé mi copa de vino, la hice girar una vez y la dejé sin tocar. Esta nunca fue mi cena de cumpleaños. Fue la primera sesión judicial a la que fuisteis lo suficientemente tontos como para asistir voluntariamente. Fue entonces cuando Isabel entendió. No todo. Lo suficiente. Nos tendiste una trampa. Invité a todos los que necesitaban escucharse a sí mismos perder. El tío Fernando se movió hacia la puerta lateral. No lo miré. Tomás Roldán está afuera de esa puerta. Fernando se detuvo. El nombre lo golpeó más fuerte que cualquier guardia. Tomás Roldán había sido el cochero de mis padres. El informe oficial decía que murió durante el asalto en el camino con ellos. El valiente y viejo Tomás, leal hasta el final, trágicamente asesinado por bandidos. Los informes oficiales eran muy generosos con los asesinos. La puerta se abrió. Tomás Roldán entró con una capa de monje sobre un hombro y una cicatriz en la mejilla izquierda. Había envejecido terriblemente. La supervivencia a menudo lo hacía, pero su espalda estaba recta cuando se enfrentó al tío Fernando. Señor Fernando. ¿Moriste?, susurró Fernando. La sonrisa de Tomás fue delgada. Usted también pagó por eso. El salón se agitó. Abrí una carpeta de cuero. Durante 12 años, la historia oficial dijo que mis padres murieron durante un asalto en el Camino del Sur. Eso fue extraño, porque mi padre cambió la ruta esa mañana. Las únicas personas que conocían el nuevo camino eran mi padre, mi madre, Tomás y el tío Fernando. El rostro de Fernando se puso rojo. No puedes probar eso. Levanté una carta sellada en vidrio. Encontré tu libro de caza hace 3 inviernos. No encontraste nada. Quemaste papel en blanco en la chimenea y escondiste el libro detrás de los trofeos de jabalí. Siempre fuiste perezoso con los detalles. Belmonte tosió levemente, un sonido que sonó sospechosamente a aprobación. Leí la carta en voz alta. Cruce del Cuervo. 11:30 después de la salida de la luna. El señor Ricardo viaja con doña Leonor. Un cochero. Sin escolta. Pago después de la confirmación. Haz que parezca un robo. Bajé el papel. Tu letra. Tu libro de caza. Tu ruta. La sangre de tu hermano. Fernando retrocedió hacia la pared. Tomás dio un paso adelante. El señor Fernando vino a las caballerizas esa noche. Le dijo al señor Ricardo que el puente del sur no era seguro. Nos ordenó pasar por el cruce del Cuervo. Cuando llegó el ataque, uno de los hombres gritó que el hermano menor más valía que pagara. Fernando, susurró Isabel. Él se volvió hacia ella. Tú sabías lo suficiente. Ah, ahí estaba. El hermoso sonido de los cómplices dándose cuenta de que la lealtad terminaba en la sentencia. El rostro de Fernando se torció. Ricardo lo tenía todo. La casa, las minas, los puertos, los elogios de padre. Incluso cuando se casó con Leonor, todos lo llamaron romántico. Yo me casé con una mujer con dinero y lo llamaron sensato. Siempre fui el segundo. ¿Así que te convertiste en un asesino? Nos habría arruinado. Quería endurecer la administración. Quería auditorías. Sospechaba de los de la Torre. Los ojos de la Torre se dirigieron hacia él. Yo también observé eso. Todo hombre culpable temía a un hombre culpable que comenzaba a hablar. Mi padre sospechaba de la Torre. Fernando cerró la boca. Demasiado tarde. Tenía suficiente. Pero lo suficiente nunca me había satisfecho.
Isabel se movió entonces, no hacia la puerta, sino hacia mí. Sofía, escúchame. Yo te crié. Pasara lo que pasara entre los hombres, yo te mantuve a salvo. Me volví lentamente. No, me mantuviste viva porque necesitabas mi firma. No confundas la supervisión con el amor. Su rostro palideció. Abrí otra carpeta. Doña Isabel Alcázar. Testamento oculto, documentos de tutela falsificados. Informes de tutores comprados para declararme deficiente en números y responsabilidad de la Hacienda. Cartas de médicos que afirman un temperamento nervioso. Registros de asignaciones que muestran que recibía menos cada mes de lo que Jimena gastaba en listones importados. Registros de venta de las joyas de doña Leonor. La mano de Jimena voló a sus orejas. Demasiado tarde. Los aretes de perlas de mi madre temblaban allí. La miré. Cuando usaste los aretes de mi madre en la cena de su memorial, ya tenías edad para sentir vergüenza. Jimena comenzó a llorar de inmediato. Jimena siempre había llorado como un arpa que se toca por dinero. No lo sabía. Los pediste por escrito. Coloqué su carta sobre la mesa. Tía Isabel, Sofía nunca los usa y la hacen ver enfermiza. De todos modos, como soy yo la que asiste a los eventos de sociedad adecuados, ¿puedo tener los aretes de perlas de doña Leonor para el memorial de invierno? Recordaba esa cena de memorial claramente. Tenía 13 años. El salón había estado lleno de lazos negros, velas blancas y gente diciendo el nombre de mi madre como si no se hubieran olvidado de que yo llevaba su rostro. Jimena había entrado tarde, con las perlas brillando en sus orejas, riéndose de algo que Paulina le susurraba. Por un segundo, pensé que el dolor me había hecho imaginarlo. Luego giró la cabeza. Las perlas reflejaron la luz de las velas. Mi madre las había usado en el retrato sobre la escalera sur. Había bajado la mirada a mi sopa y contado hacia atrás desde 100 porque si gritaba, Isabel me llamaría inestable de nuevo. Y las chicas inestables no se acercaban a los cajones cerrados. Esa noche, aprendí a dejar que la ira se enfriara. La ira fría podía sostener una pluma. Paulina comenzó a llorar a continuación. Peor actuación. Solo hice lo que mamá dijo. Asentí. Y vendiste mis pertenencias de la infancia en la casa de subastas de Haro con el nombre de tu doncella. Se quedó helada. Saqué los recibos. Muñecas, libros, un juego de cepillos de plata. El chal azul de mi madre. El tablero de ajedrez tallado de mi padre. Vendido para pagar los vestidos de corte de Paulina. El chal azul dolió más. Había sido lo último de mi madre que todavía olía débilmente a lavanda y cedros y apretaba mi cara en el pliegue cerca del borde. Solía dormir con el escondido debajo de mi almohada hasta que Isabel lo encontró y dijo que los niños en duelo se volvían tediosos cuando se los alentaba. Paulina lo había vendido por menos del precio de un abanico importado. No eres una asesina, dije. Felicitaciones por la baja vara. Solo fuiste una ladrona que encontró más fácil vender artículos sentimentales porque no gritaban. Paulina se cubrió el rostro. Isabel se agarró a la silla. Niña ingrata. Casi sonreí. Ahí estaba. El último refugio de los tutores que confunden el acceso a un niño con la propiedad. Gratitud. Agradecimiento por la sopa aguada, por las habitaciones cerradas, por los tutores pagados para mentir, por ver a mis primas usar las joyas de mi madre mientras me decías que las mujeres Alcázar debían aprender a vivir con poco. La boca de Isabel se cerró. No te preocupes, dije. Escuché. De la Torre se apartó de la mesa. Se había dado cuenta de que las salidas se estaban cerrando. No me quedaré aquí para escuchar calumnias. ¿Te sentarás? Se rió. No puedes darme órdenes. Las puertas principales se abrieron. Entraron los oficiales de la corona. No mis salvadores, mis testigos. Había presentado todo ante el tribunal de la corona 3 días antes de mi cumpleaños. Si algo me sucedía, si desaparecía, si firmaba bajo presión, si moría en un accidente de caza o una fiebre conveniente, el paquete completo de pruebas se entregaría a cada tribunal, banco, autoridad portuaria, inspector de minas y periódico de la capital. No vine a discutir.
Vine después de cerrar todas las salidas. El oficial principal se inclinó ante mí. Señorita Sofía Alcázar, bajo su petición, el Tribunal de la Corona ha aceptado la revisión de emergencia de las protecciones del patrimonio de la Casa Alcázar. El rostro de la Torre se oscureció. Pequeña tonta. No, dije, ese era el papel. Intenta seguir el ritmo. El oficial se volvió hacia de la Torre. Señor de la Torre, se le ordena entregar el reloj testigo de los Alcázar y permanecer para ser interrogado en relación con conspiración, asesinato, extorsión, intento de robo de patrimonio y posesión ilegal de pruebas del patrimonio. De la Torre miró a su alrededor, a Isabel, a Fernando, a los banqueros, a los abogados, a todas las personas que habían sonreído alrededor de mi mesa mientras se repartían mi futuro. Nadie dio un paso adelante. Los hombres poderosos siempre estaban rodeados de amigos leales hasta que llegaba la cuenta. La voz de la Torre bajó. Sofía, piénsalo con cuidado. El matrimonio conmigo todavía puede protegerte. Me reí. Me sorprendió incluso a mí. Querían mi firma, no mi seguridad. Su mandíbula se tensó. Te arrepentirás de haber hecho un enemigo de los de la Torre. Dejaste huérfana a un Alcázar. Sobreviví 12 años con tu sombra en mi casa. Tu estatus de enemigo es un papeleo atrasado. Los oficiales se lo llevaron. No se fue en silencio, pero se fue. Eso importaba más. Fernando intentó correr durante la conmoción. Tomás golpeó con su bastón la rodilla de Fernando. No fue elegante. Fue profundamente satisfactorio. Fernando cayó con un aullido. Tomás me miró. Mi señora, perdóneme, reflejo de un viejo cochero. No vi nada. Nadie más lo hizo tampoco. Una habitación muy leal, de repente. El resto sucedió en el Tribunal de la Corona durante la semana siguiente, porque la venganza aristocrática es más satisfactoria cuando involucra sellos, testigos y hombres que descubren que las firmas pueden sangrar. El Tribunal de la Corona de México no fue construido para la comodidad. Fue construido para que las familias antiguas recordaran que la piedra sobrevive a los títulos. 3 jueces se sentaban bajo el halcón tallado de la ley de sucesiones. Los oficiales de la corona se alineaban en las paredes. Los reporteros llenaban los bancos traseros. Cada noble que había asistido a mi cena de cumpleaños fue convocado, lo que significaba que cada mentira de la que se habían reído en privado ahora tenía que mantenerse erguida en público. De la Torre llegó de negro, no por luto, por estrategia. Hombres como él vestían de negro cuando querían parecer agraviados por la seriedad de sus propios crímenes. Isabel vestía de gris y sostenía un pañuelo de encaje como si fuera un argumento legal. Fernando cojeaba. El bastón de Tomás había dejado una lección. Jimena y Paulina se sentaron detrás de Isabel, pálidas, despojadas de las joyas de mi madre por primera vez en años. Se veían más jóvenes sin diamantes robados. Menos seguras, menos importantes. El testamento real se abrió primero. Un secretario del tribunal leyó cada línea en voz alta. Don Ricardo Alcázar me había dejado todo a mí bajo estrictas protecciones. La hacienda Alcázar, las minas del norte, los puertos, las acciones del ferrocarril, los derechos bancarios, la bóveda privada, la colección de arte, los carruajes, las joyas de doña Leonor, todos los activos familiares principales. Todo transferido completamente a Sofía Alcázar a los 20 años, a menos que se firmara voluntariamente un contrato total antes de la medianoche de ese cumpleaños. No había firmado. De la Torre no obtuvo nada. Isabel no obtuvo nada. Fernando no obtuvo nada. Jimena y Paulina no obtuvieron nada, excepto la rara experiencia educativa de devolver vestidos robados. La Casa de la Torre debía daños y perjuicios tan grandes que 3 abogados pidieron sentarse antes de leer el total. De la Torre se puso de pie cuando el juez pidió objeciones. Señoría, la señorita Sofía fue criada bajo tutela debido a una incapacidad documentada. Su negativa a firmar no puede considerarse legalmente sólida si todo su historial infantil demuestra que no puede manejar los asuntos de la hacienda. El juez me miró. Me levanté. Esos registros fueron comprados. De la Torre sonrió débilmente. Una acusación. Coloqué 3 contratos de tutores en el escritorio del secretario.
Al maestro Alden se le pagó una tarifa triple el año en que declaró que no podía aprender aritmética. Sus notas privadas muestran que resolví sus problemas de administración antes del desayuno. La señorita Valle informó de un trastorno nervioso después de que la tía Isabel le diera un broche de rubí. El médico que firmó mis cartas de temperamento también firmó permisos de viaje para agentes de la Casa de la Torre el mes después de la muerte de mis padres. La sonrisa de la Torre se desvaneció. Me volví hacia los jueces. Durante 12 años crearon pruebas de que era demasiado tonta para heredar. Así que creé pruebas de que las pruebas fueron compradas. Un juez examinó los documentos. El silencio se volvió delicioso. Isabel se puso de pie a continuación. Era una niña. Tomé decisiones difíciles. La protegí de cargas que la habrían quebrado. La miré a través de la sala del tribunal. Protegiste la llave hasta que encajó en tu cerradura. Sus labios temblaron. Amaba a tu padre. No, amaba su casa. Fernando intentó negar la carta de la ruta hasta que Tomás testificó bajo juramento. El viejo cochero se paró en el estrado de los testigos con ambas manos alrededor de su bastón. Me arrojaron del carruaje cuando la rueda delantera se rompió en el cruce del Cuervo. Vi al señor Ricardo luchando contra un atacante. Vi a doña Leonor tratar de protegerlo. Vi al señor de la Torre tomar el reloj de la muñeca del señor Ricardo después de que cayera. «Mentiroso», gritó de la Torre. Tomás ni siquiera lo miró. Vi la cera negra en su guante. Escuché a un hombre decir, Fernando prometió que el camino estaría vacío. Fernando se quebró entonces. No noblemente. No dramáticamente. Se desplomó como si sus huesos se hubieran cansado de sostener excusas. Solo di la ruta, susurró. No blandí la espada. La voz del juez fue fría. La traición de sangre no requiere sostener el cuchillo, solo abrir la puerta. La verdad del asesinato se hizo oficial. De la Torre pagó a los asesinos porque quería acceso a las minas, puertos y acciones ferroviarias de los Alcázar. Creía que mi padre se estaba preparando para exponer trampas de deuda ilegales vinculadas a los contratos bancarios de la Casa de la Torre. Fernando Alcázar dio la ruta por celos y codicia. Isabel cubrió la verdad después, ocultó el testamento, falsificó la tutela y me mantuvo legalmente débil hasta que tuve la edad suficiente para firmar todo. Me perdonaron la vida porque tenía 8 años, porque un niño muerto generaba preguntas. Una heredera viva podía ser moldeada, burlada, aislada y, finalmente, transferida. Me subestimaron porque me hice la inútil. Ese fue su último error. De la Torre perdió el título de los de la Torre, las haciendas, los bancos, los contratos, las protecciones políticas y todos los activos robados de los Alcázar rastreados a través de sus cuentas. Fue sentenciado a las canteras de Piedra del Norte, donde los deudores que una vez arruinó habían sido enviados a trabajar para pagar saldos imposibles. Solicité una adición. El juez la concedió. De la Torre estaba en la cantera con un uniforme gris 3 semanas después, despojado de anillos, título, abrigos a medida y toda la crueldad suave que el dinero había comprado. Su celda daba a un patio estrecho donde los hombres rompían piedra hasta que sus manos aprendían la humildad. Un reloj colgaba fuera de su puerta. No el reloj de mi padre. Una réplica hecha por Belmonte. Esfera de hierro liso, manecillas de plata. Todas las noches a las 11:43, sonaba una vez. La primera vez que lo escuchó, yo estaba allí. No cerca, sin hablar. Solo observando desde detrás de la barandilla de inspección mientras la campana sonaba por el corredor de la cantera. De la Torre levantó la vista. Por un momento, el noble pulido desapareció, y vi al hombre del camino nocturno, el hombre que había tomado el reloj de un padre muerto como un trofeo y creía que el tiempo nunca testificaría. La campana se desvaneció. Me miró. Sofía, no. Se agarró a los barrotes. Viniste a regodearte. Vine a devolverte el sonido. El reloj hizo tic-tac sobre él. Todas las noches, dije, oirás la hora en que murió mi padre. No porque quiera que lo recuerdes a él. Porque quiero que recuerdes que la cosa que robaste aprendió tu nombre. No dejé que respondiera.
Sus palabras ya le habían costado suficiente a mi familia. Fernando perdió el apellido Alcázar. Su línea fue eliminada de la herencia. Sus hijos perdieron todos los derechos. Fue condenado por traición de sangre por dar la ruta de su hermano a los asesinos y obligado a firmar una confesión pública restaurando el honor de don Ricardo. Lloró mientras firmaba. Observé, no porque disfrutara de las lágrimas, sino porque mi padre merecía testigos. El castigo de Isabel fue más silencioso. Eso lo empeoró para ella. Fue despojada de su título, habitaciones, sirvientes, joyas y asignación. Le di la misma suma mensual que ella me había dado durante 12 años. Apenas suficiente para pan, aceite de lámpara y humildad. Fue enviada a una pequeña casa alquilada fuera de las tierras de los Alcázar, sin carruaje, sin doncella, sin invitaciones, sin influencia y sin acceso a ninguna cuenta que alguna vez hubiera tocado. Cuando escuchó la cantidad, me miró como si la hubiera apuñalado. No puedes esperar que viva con eso. Sonreí. Siempre dijiste que una mujer Alcázar debía aprender a vivir con poco. Escuché. Ahora es tu turno. Intentó llevarse 2 baúles. El mayordomo la detuvo. Uno contenía platería marcada con las iniciales de mi madre. El otro contenía libros de contabilidad que pensó que había pasado por alto. No había pasado por alto nada. Isabel se fue con una maleta de viaje, una capa sencilla y la expresión de una mujer que descubre que la supervivencia sin sirvientes requiere conocimientos que nunca había valorado. Jimena y Paulina perdieron sus dotes, invitaciones a la corte, joyas robadas, vestidos comprados con dinero de los Alcázar, habitaciones privadas, cartas de recomendación y cualquier derecho a la hacienda. Salieron de la hacienda Alcázar por la puerta trasera, la misma puerta que me hicieron usar cuando venían invitados, porque decían que una prima medio vestida, somnolienta y tonta bajaría el ánimo. Jimena sollozó cuando los sirvientes no llevaron sus baúles. Paulina preguntó a dónde se suponía que debía ir. Le dije que le preguntara a la casa de subastas. La había apoyado antes. Antes de que Jimena se fuera, le extendí la mano. Los aretes. Su rostro se arrugó. Son todo lo que tengo. Nunca fueron tuyos. Levantó la mano lentamente y se quitó las perlas de mi madre. Sin ellos, sus orejas se veían desnudas, ordinarias, casi jóvenes. Por un segundo peligroso, la piedad se agitó. Luego recordé la cena del memorial. Recordé tener 13 años y mirar fijamente la sopa para no gritar. La piedad cerró los ojos. Tomé los aretes. Tu dolor por perder joyas robadas pasará. El mío tuvo 12 años para desarrollar dientes. Paulina entregó los registros de venta del chal azul. 2 días después, lo encontré en la colección privada de un comerciante, preservado detrás de un vidrio porque el gusto de doña Leonor siempre había sido mejor que el de las personas que le robaban. Cuando toqué la tela, el aroma a lavanda y cedro se había ido. Por supuesto que se había ido. Habían pasado 12 años, pero lo apreté contra mi cara de todos modos, y por un momento volví a tener 8 años. Medio dormida en el regazo de mi madre mientras ella leía en voz alta los informes del puerto porque creía que las hijas debían aprender los números antes de que los hombres pudieran mentir con ellos. Lo compré de nuevo al triple del precio. Luego le cobré el costo a la asignación incautada de Paulina. Los 6 abogados de la familia que habían dado forma a las mentiras de Isabel en documentos respetables perdieron sus licencias antes del invierno. 2 fueron a prisión por fraude patrimonial. Los 3 banqueros que habían movido dinero de los Alcázar a través de las cuentas de los de la Torre fueron multados, despedidos y se les prohibió volver a manejar fideicomisos de nobles. En cuanto a los antiguos aliados de mi padre, cada contrato que habían tocado fue revisado línea por línea. Y la mayoría de ellos aprendieron que el abandono tenía un precio, incluso cuando no se llamaba asesinato. Un mes después de mi cumpleaños, me mudé al estudio de mi padre, no a la sala de estar de Isabel, no al salón de desayuno, donde habían contado mi herencia mientras me llamaban demasiado estúpida para oír. El estudio de mi padre. La habitación todavía olía débilmente a cuero, tinta, madera vieja y memoria. Durante 12 años, solo había entrado para quitar el polvo de los estantes o derramar té estratégicamente sobre los documentos. Ahora,
Abrí las cortinas, reemplacé las cerraduras y me senté detrás del escritorio que siempre había sido mío por ley. La primera semana fue fea. Los administradores corruptos de la hacienda renunciaron antes de que los despidiera. Los despedí de todos modos, por escrito. Los registros importaban. Las minas del norte se reabrieron con reglas más seguras y salarios más altos. Los esquemas de deuda de la Torre habían atrapado a las familias de los mineros durante años. Así que pagué una compensación con los activos incautados de los de la Torre y creé una junta salarial que no incluía a hombres que pensaban que toser sangre era un problema de programación. Visité las minas yo misma. El supervisor casi se traga la lengua cuando le pregunté por qué las vigas de soporte en el túnel este llevaban 2 meses de retraso para su reemplazo mientras que su carruaje privado tenía nuevos accesorios de plata. Comenzó a explicar la presión del mercado. Empecé a leer facturas. Renunció antes de que llegara a la tercera página. Lo despedí de todos modos. En los puertos, encontré a 3 empleados de aduanas moviendo carga de los Alcázar a través de los almacenes de los de la Torre con tarifas de demora falsas. Al atardecer, sus contratos fueron anulados, sus sobornos documentados y todos los capitanes de barcos sabían que la casa Alcázar ya no dormía durante el robo. Las acciones del ferrocarril se estabilizaron. Las minas comenzaron a pagar a los trabajadores antes que a los inversores. Los puertos reabrieron con libros de contabilidad honestos. Resultó que sí podía llevar un libro de contabilidad, varios, de hecho. Las joyas de mi madre se recuperaron lentamente, algunas del tocador de Jimena, algunas de la bóveda oculta de Isabel, algunas de compradores que de repente se volvieron muy cooperativos cuando mencioné propiedad noble robada y prisión. Compré de nuevo cada reliquia que pude encontrar. Las que se perdieron para siempre se incluyeron en un libro de contabilidad conmemorativo bajo el nombre de Doña Leonor, no como decoraciones, sino como prueba de que el robo a los muertos sigue siendo robo. Creé un fondo legal a nombre de mi madre para herederos huérfanos, pupilos abusados e hijas cuyos tutores llamaban protección al control. Doña Leonor Alcázar había sido amable. La gente había usado esa palabra para hacerla sonar delicada. No era delicada. Había escondido cláusulas de emergencia en los contratos matrimoniales, había entrenado a 3 doncellas para que leyeran los números de la hacienda y había guardado llaves duplicadas detrás de los bastidores de bordado. Aprendí después de abrir sus viejas cartas que mi crueldad práctica provenía de ambos padres. Eso me consoló más de lo que la simpatía jamás lo había hecho. El salón de cumpleaños se convirtió en un archivo. Conservé la mesa larga. La misma mesa donde habían intentado obligarme a firmar mi futuro ahora contenía pruebas del caso de mis padres detrás de un vidrio. El contrato total, la carta de Fernando, la tutela falsificada de Isabel, la solicitud de joyas de Jimena, los recibos de la subasta de Paulina, los resúmenes de las cuentas incautadas de la Torre, los registros del reloj, una copia del testimonio de Tomás Roldán. En el centro había una sola placa. La casa Alcázar no murió con mis padres. Solo esperó a que yo dejara de fingir. La gente venía a verlo. Algunos venían a aprender, otros a chismear, otros a confirmar si Sofía Alcázar realmente había dejado de ser inútil. Los dejé. Cada visitante tenía que pasar por la mesa donde los aliados de mi padre una vez bebieron vino y me llamaron mueble. Mejoraba su postura. El maestro Belmonte permaneció en la hacienda Alcázar durante el invierno. Se hizo cargo de una habitación soleada cerca de la torre este y la llenó de engranajes, resortes, tornillos diminutos, lupas y opiniones. Se quejaba de los relojes modernos, la temperatura de la sopa y de cualquiera menor de 30 años que tocara la plata sin guantes. Lo adoraba. Tomás también se quedó, aunque se negó a aceptar cualquier título grandioso. Cochero, dijo cuando le ofrecí una pensión y habitaciones en el ala oeste. Nací cochero. Moriré criticando caballos. Así que lo nombré maestro de caminos. Dijo que sonaba demasiado importante. Luego pasó 3 horas reescribiendo los protocolos de seguridad de los carruajes y envió a los antiguos aliados de Fernando facturas por cada auditoría de ruta que su negligencia ahora requería. Los hombres que lo habían ignorado durante décadas comenzaron a llamarlo maestro Roldán. Fingió odiarlo, pero mal. Una noche, Belmonte me llamó. El reloj testigo de mi padre yacía abierto sobre terciopelo. Durante 12 años, había estado congelado a las 11:43.
Belmonte había limpiado el mecanismo, preservado la marca de la muerte bloqueada, protegido la cubierta interior y reparado el movimiento sin borrar lo que recordaba. ¿Debería ponerlo en marcha?, preguntó. Miré las manecillas. 11:43. Volví a tener 8 años por un momento, de pie en la puerta del cuarto de los niños mientras los adultos pasaban corriendo, escuchando a Isabel llorar demasiado fuerte. Viendo a Fernando susurrar con un hombre con guantes negros, viendo los aretes de perlas de mi madre desaparecer de su tocador, esperando que mi padre volviera a casa. Nunca lo hizo. Durante 12 años, la casa Alcázar había estado atrapada en esa hora. Yo también. Asentí. Belmonte le dio cuerda. El reloj hizo tic-tac. Un sonido pequeño, suave, despiadado, vivo. Apreté los dedos sobre mi boca. Belmonte miró hacia otro lado con la amabilidad de los ancianos que entienden que al dolor no le gusta que lo observen demasiado de cerca. El tic-tac continuó, sin olvidar, moviéndose. Un año después, me senté a la cabeza del mismo comedor. La habitación había cambiado. No las paredes, no los candelabros, la gente. Los antiguos aliados de mi padre estaban de pie ante mí pidiendo contratos mineros, acceso a los puertos, negociaciones ferroviarias y un perdón disfrazado de propuestas de negocios. Escuché con calma. Elogiaron mi juicio, mi disciplina, mi sorprendente talento para los números. Les permití terminar porque dejar que los hipócritas hablaran extensamente era una herramienta de diagnóstico útil. Uno de ellos, el señor Perea, sonrió con demasiada calidez. Señorita Sofía, admito que muchos de nosotros la subestimamos. Sí. Esperó. No suavicé el silencio. Se aclaró la garganta. Estamos agradecidos por la oportunidad de renovar la amistad con la casa Alcázar. Abrí el reloj de plata reparado de mi padre. Hacía tic-tac firmemente en mi palma. La amistad no está en la agenda de hoy. Los términos del contrato sí. Varios hombres se movieron. Bien. Firmé el primer acuerdo importante bajo mi título legal completo. Sofía Alcázar, jefa de la casa Alcázar. Sin esposo, sin tutor, sin contrato total, sin ningún de la Torre sosteniendo mi firma como una correa. Era dueña de la hacienda, la fortuna, el nombre y el futuro. Después de la reunión, caminé hacia el jardín de rosas donde había pasado tantas mañanas fingiendo dormir. El viejo muro todavía estaba junto a la ventana del estudio. 12 años antes, los parientes se habían reunido adentro y habían hablado libremente porque una niña inútil yacía entre las rosas con un libro sobre su rostro. Me senté allí de nuevo, solo que esta vez, los libros de contabilidad estaban abiertos en mi regazo. El sello de la casa yacía a mi lado, y cada sirviente que pasaba se inclinaba porque ya no estaba escondida. Toqué el reloj. Tic, tac, tic. Cada segundo mío. En mi 20º cumpleaños, me dieron un vestido de luto y un contrato de matrimonio. Querían vestirme como una viuda antes de que me convirtiera en heredera. Pero habían olvidado una cosa simple. Una chica que finge ser inútil durante 12 años no está perdiendo el tiempo. Lo está contando. Y cuando el reloj de mi padre comenzó a hacer tic-tac de nuevo, cada segundo me pertenecía. Si fuera Sofía, ¿qué castigo fue el más merecido? Que de la Torre perdiera todo, que Fernando fuera borrado de la línea familiar o que Isabel sobreviviera con la misma asignación que una vez le dio a Sofía.